días en los que llego cansada y mi hijo hace algo pequeñito y de pronto mi reacción es más grande de lo que yo quería. Y en esos momentos no me preocupa él, me preocupo yo. No porque sea una mala madre, sino porque yo sé lo que sucede cuando un adulto hace algo y luego actúa como si nada. Hay muchos padres que cargan este miedo en silencio, el miedo a romper algo muy preciado. Hoy te quiero hablar de algo concreto. ¿Cómo puedes ser firme y flexible a la vez? ¿Y qué hacer cuando algo no sale bien? Y es que, contrario a lo que muchos padres pueden pensar o sentir en ese momento, la crianza no se va a romper porque tú pierdas la calma. La crianza solo se rompe cuando un adulto no vuelve a mirar, no nombra lo que sucedió y sigue como si nada. Porque los errores no alejan al niño. Lo que sí lo puede alejar es sentir que el vínculo entre tú y él depende de que él se porte bien o no. La firmeza y la flexibilidad no son opuestos, simplemente son dos lados de un mismo liderazgo. Tú tan solo imagínate esto, tú llegas de la calle cansado, con mil cosas en la cabeza, y de repente tu hijo hace algo y tu reacción es más grande. Levantas la voz y le dices cosas más duras de lo que tú querías. Y en cuanto sale, lo sabes. Pero ahí es donde muchos padres se pierden. Porque en ese momento la mayoría de ellos lo que hace es hacer como si nada hubiera pasado y seguir con su día, aunque bien saben que algo se quedó sin cerrar. Pero si nadie vuelve a reparar en ese momento, el niño se va a quedar solo, intentando entender, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Y si tuvo algo que ver con él? Y esto es lo que no ayuda. Hacer como si no hubiera pasado nada, justificarte o pensar que ya pasó. Porque muchos de nosotros aprendimos que cuando un adulto se desborda, nadie vuelve. Nadie ordena lo que se rompió. Pero si tú no reparas en ese momento, el niño se queda solo, pensando en silencio. Algo hice mal. Porque cuando tú eres niño, tus padres no se equivocan. El error siempre parece ser tuyo. Tal vez el problema soy yo. Y el niño no hace esto para castigarse. Es un instinto para poder seguir perteneciendo. Porque para él, perder el vínculo no es una opción. Y de ahí salen muchas cosas que vemos después. Adultos que se callan, que sienten que siempre están exagerando o que se culpan rápido. O que siempre están pidiendo perdón, no porque estén rotos, sino porque aprendieron a sostener el vínculo como pudieron. Por eso la reparación es tan importante, porque le devuelve al niño algo esencial, la posibilidad de no cargarse con lo que no le corresponde. No reparamos para ser buenos padres, reparamos para que el niño no tenga que inventarse culpas para poder sobrevivir. Aquí es donde cambia la crianza. No es en no equivocarnos, sino en volver. Pero si tú estás pensando, es que yo no siempre lo puedo hacer y yo no sé ni qué decir, este ejemplo es para ti. Después de reaccionar de una forma que no te hace sentir bien como padre, puedes tomarte un momento para calmarte y pensar. Y más tarde, cuando ambos están calmados, te acercas y le dices, oye, quiero hablar contigo de hace un momento. Yo me sentí molesto y levanté la voz y eso no estuvo bien. No fue tu culpa. Yo estaba cansado y no supe manejar bien mi frustración, pero estoy aprendiendo a hacerlo mejor. ¿Cómo te sentiste tú cuando eso pasó? Y luego le dice, el límite sigue siendo el mismo, pero yo quiero que sepas que aunque yo me equivoque, yo vuelvo. Y lo haces sin humillarte, sin justificarte y sin perder autoridad. Y en ese momento el niño no aprende, yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo que aprende es algo mucho más profundo. Uno, que las relaciones sobreviven a los errores. Dos,
que las emociones no van a romper el vínculo. Y 3, que los adultos también se hacen cargo. Y eso es seguridad emocional. Y aquí viene algo importante, porque muchas veces confundimos reparación con perder firmeza. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos reforzar esa confusión con frases que usamos el día a día. Frases que pueden parecer inofensivas, pero que en el cuerpo del niño pesan más de lo que creemos. Por ejemplo, cuando usamos frases como "sé un buen niño", nuestra intención suele ser buena, pero lo que recibe el niño es otra cosa. Si no me porto bien, algo en mí está fallando. Y eso quizás te recuerde algo que hablábamos antes, de cómo el niño sentía que el vínculo dependía de portarse bien. Y quiero que pienses en esto un momento. ¿Alguna vez sentiste que el cariño de alguien dependía de cómo te portabas? Eso mismo es lo que siente un niño cuando siente que el amor se gana portándose bien. Y cuando creces con esa idea de adulto, no te preguntas qué necesitas tú, te preguntas qué esperan de ti. Y así se construyen relaciones donde uno se adapta, se disculpa de más y se pierde tan solo por no ser abandonado. Pero hay formas más claras y más seguras de guiar, sin poner al amor en juego. Por ejemplo, en vez de decirle sé bueno, le puedes decir algo como elige ser amable. Y esto no le va a poner una etiqueta a tu hijo de si es bueno, malo, desagradable o amable. Esto lo invita a pensar y a decidir. O le puedes decir, escucha y haz lo mejor que puedas. Porque aquí el foco no está en que lo haga perfecto, sino en el esfuerzo y la cooperación. E incluso le puedes decir, yo sé que puedes ser responsable, porque esto no es una presión, es una expectativa con confianza. Y cuando luego nombramos lo concreto, gracias por prestar tu juguete. Eso fue muy amable de tu parte. El niño ahí no aprende que vale por cómo se comporta. Lo que aprende es a reconocerse en lo que hace sin perder el vínculo. Y eso también es firmeza, pero es una firmeza que lo cuida. Porque cuando tu hijo recibe esa retroalimentación clara y específica, no aprende solo lo que está haciendo bien, aprende además algo mucho más profundo, que puede confiar en sí mismo sin dejar de pensar en los demás. Y aquí no está creciendo sin empatía, está creciendo con una autoestima que no depende de cómo se comporte o de si cometió algún error. Y eso es muy importante decirlo. Porque muchos de los adultos que hoy se culpan rápido, que sienten que exageran demasiado o que se están disculpando todo el tiempo sin haber hecho nada, no son poco empáticos. Son solo personas que aprendieron muy temprano que para poder pertenecer necesitaban corregirse primero. Porque podemos perder el rumbo si sentimos que nuestro amor depende de agradarle al otro. Pero cuando el vínculo está a salvo y el límite está claro, el niño puede crecer siendo responsable y empático, confiado de sí mismo y atento al otro. Eso no crea niños egocéntricos. Lo que crea son adultos que no necesitan achicarse para poder amar. Por eso es tan importante que entendamos esto. Ser firmes no significa ser rígidos. Ser flexible no es ceder por cansancio, es ajustarse sin perder el liderazgo. Y te voy a dar un ejemplo cortito. Hoy dije que no iba a haber pantallas, pero el día cambió y lo nombras. Vamos a hacer una excepción. Mañana volvemos a la rutina. La claridad da seguridad. Y en este caso, explicar no es negociar. Porque la flexibilidad no es improvisación, es conciencia del momento.
Y esto no significa que todo dé igual. La crianza no es permisividad, pero tampoco es un examen. El cerebro infantil no necesita de perfección, lo que necesita es de coherencia con reparación, porque la rigidez constante genera miedo y la inconsistencia sin explicaciones genera ansiedad. Solamente la combinación de firmeza con flexibilidad ayuda a que el niño pueda regularse. Hay algo importante que debes saber. Los mejores padres no aciertan siempre. De hecho, las investigaciones muestran que incluso los padres que están más sintonizados con sus hijos solo aciertan un 30% del tiempo. El otro 70% es desajuste y retorno. Es ensayo y error. No estás fallando, estás aprendiendo dentro de la relación. La seguridad no se construye acertando siempre, se construye volviendo. Y es que muchos de nosotros crecimos sin ver a un adulto pedir perdón sin humillarse. O era grito o era silencio. Y ahora queremos aprender un idioma nuevo, no porque seamos débiles, sino porque queremos hacerlo distinto y más que nada queremos que el vínculo sobreviva. La reparación fortalece las conexiones neuronales que permiten confiar, regularse y aprender. No es el conflicto lo que daña, es quedarse solo con él. Un adulto que vuelve enseña seguridad. ¿Y si hoy sentiste que no llegaste? Si levantaste la voz y si pensaste, ay, lo hice mal de nuevo. Escúchame bien, no estás fallando, estás dentro del proceso. La diferencia no está en no equivocarte, está en no desaparecer. Porque tus hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre que vuelva, que esté presente y que sea responsable de sus actos. Eso también es firmeza y eso también es liderazgo. Soy Isabel y esto es Modo Abrazo. Aquí criamos sin miedo y sin desaparecer. Si este contenido te ayudó a ponerle palabras a algo que te pesa, dale like para que llegue a otros padres. Y por cierto, coméntame aquí abajo si alguna vez viste de niño a un adulto reparando así. Leerte también es parte de este espacio. Y si este contenido te acompaña, suscríbete. Aquí estamos aprendiendo juntos. Recuerda que yo te abrazo desde aquí.